Aquí estamos y aquí seguimos en Activando la Mañana y es un honor para esta familia recibir a un especialista con respecto a un tema que, por cierto, hace que este sea el mes de la diabetes, el mes para prevenirla, el mes para que todos nos atendamos de la manera debida, es decir, yendo al médico cada cierto tiempo, preferiblemente una vez al año, pero si tenemos condiciones preexistentes, hacerlo de tal manera que garanticemos la salud en la medida de lo posible. Para ello se encuentra con nosotros el doctor Luis Balcácer, que además es especialista en esta materia atinente a mano y pie diabético. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Vida, es un placer. Un placer. Así es, para nosotras un placer, sobre todo recibirles para hablar de este tema que quizás muchas personas desconocen porque no les ha tocado de repente un familiar cercano que sufra de diabetes, que tenga problemas con pie diabético y demás. Entonces, específicamente hablar de los cuidados que requieren estas personas. Exactamente. Doctor. Como bien dices, hay muchas personas que desconocen esta patología. Quizá ven un familiar que tiene una úlcera, un pelado, como le decimos acá, de que tiene 3 meses que no sana. Y no saben el riesgo que esa persona está teniendo, el riesgo de amputación que esa persona tiene, o sea, el riesgo de perder ese miembro. Unos datos que hay de estadística de este país del año 2021, que fue la última vez que se hizo el censo, en el país se realizan 7.000 amputaciones anualmente, de las cuales el 85% eran totalmente prevenibles. O sea que son cifras muy alarmantes que se pueden tratar muy fácil simplemente con un autochequeo. ¿Cuánto era prevenible, doctor? El 85%. Era prevenible. Por eso precisamente hacemos el llamado, aunque este mes que ya está terminando, agosto, es el que precisamente tiene que ver con la concientización de los efectos que causa esta enfermedad cuando no es diagnosticada a tiempo y sobre todo cuando no se atiende de la manera pertinente. Oigan esa cifra que está dando el doctor. 85% de las amputaciones realizadas en República Dominicana por concepto de pie diabético eran prevenibles, mi gente. Entonces, precisamente en este tenor, doctor, el 8% de los dominicanos presentan diabetes de distintos tipos. Cuando hablamos de un 8%, vaya que es un número importante. Esto tiene que ver directamente con alimentación. ¿Qué nos puede decir usted? ¿Cuáles serían esas medidas que se pueden tomar precisamente para prevenir la enfermedad? Pero en el caso de tenerla, ¿cuál es la atención que debe mantener un paciente que tenga esta enfermedad? Bien, agregarte algo, de ese 8%, hay un 12% que tiene prediabetes. O sea que en total tenemos un 20% que está en diabetes o prediabetes. El 8 ya diagnosticado y el 12 con prediabetes. O sea que está casi desarrollando la condición. Un número importante, doctor. Sí. Aproximadamente 2.3 millones de personas en este país. Padres, ya sí. tienen Estamos diabetes. hablando de una cifra importante. Esto puede deberse, ya que hablamos de este porcentaje, a nuestro estilo de alimentación. Hay personas que se provocan la condición. Sí. Generalmente la diabetes es una enfermedad que es heredada, pero obviamente nosotros tenemos detonantes, como son la vida sedentaria, dígase, que no hace ninguna actividad física, y principalmente la alimentación. Nosotros, el dominicano, tiende a comer muchísimos carbohidratos. Y si ya tú tienes la condición de que tu papá, tu mamá o cualquier familiar directo, dígase abuela, abuelo, tiene la condición, nosotros tenemos que cuidarnos. Principalmente la alimentación y un estilo de vida saludable. Muchas frituras come también el dominicano. Horrible. Sí, el dominicano tiene un muy mal estilo de alimentación. Pero ¿qué sí podemos hacer? Disminuir el consumo de tabaco, disminuir el consumo de alcohol. Y eso es algo que va a prevenir totalmente las complicaciones propias de la diabetes. Quizás si ya tu papá, tu mamá son diabéticos, probablemente tú la vayas a desarrollar, pero va a ser una diabetes de la buena, como le dicen los dominicanos, que se puede controlar con pastillas, que simplemente con dieta y ejercicio y nunca vas a tener la necesidad de utilizar insulina y no vas a tener complicaciones más grandes. Ahora, doctor, ¿por qué la diabetes? Y quiero que lo explique en un lenguaje llano para nuestro público televidente. ¿Por qué la diabetes afecta de esta manera tan notoria y muchas veces tan cruel precisamente las manos
y los pies, las extremidades del organismo? ¿Cuál es la razón? Bien, la diabetes tiene una condición y es que afecta la circulación, afecta los vasos sanguíneos que llevan la sangre a los tejidos. Entonces, mientras más distal esté, más pequeñitos son los vasos. Entonces, afecta principalmente los pies, los miembros inferiores, porque esto es nuestro medio de sustento, nuestro medio de locomoción, con esto caminamos. Entonces, tenemos generalmente más traumas en los pies que en las manos, por eso es más frecuente acá. Entonces, tengo un trauma, tengo una baja defensa, que la diabetes es una condición que me vuelve autoinmune insuficiente, dígase, me baja la defensa. Okay. Y tengo una mala circulación, dígase, no me llega sangre suficiente por la misma condición. Estas son las condiciones principales por las cuales se produce el efecto de producirse una úlcera y que se infecte y que tiende a no cicatrizar. Sí, y por ejemplo, por esta razón también muchos pacientes con diabetes deben poner especial cuidado en las uñas de sus pies. Sí, totalmente. El autochequeo es lo más importante. Una de las principales causas del pie diabético, desde que produzca un pie diabético, son los hongos en las uñas, que son súper frecuentes en los pacientes diabéticos, muy frecuentes. Y no solamente en las uñas, sino también interdigital, entre los dedos. Es la mal llamada mazamorra aquí en el país. Entonces, eso generalmente, el 90% de los casos que me llegan a mí son por pacientes que tenían un hongo, no se dieron cuenta, se infectó y llega a la consulta ya con un proceso más complicado. Doctor, lamentablemente las personas que tienen esta enfermedad, máxime hablando de la estadística tan importante que presenta República Dominicana, cuando se notan cierta alteración en los pies, pasan como por un proceso de negación, de evitar ir al médico precisamente por el temor a que le digan que está presentando pie diabético. Esto lo que hace es como que dilatar un proceso que atendido a tiempo seguramente puede ser prevenible, como usted bien puntualizó. Pero si una persona que nos esté viendo en este momento a través de Telecentro y Telemicro Internacional dice, caramba, ¿cuál sería el examen, cuál sería la evaluación para poder determinar si efectivamente estoy padeciendo ya de pie diabético? Bien. La definición de pie diabético es simple, es todo pie que esté en riesgo. Entonces, ¿qué es un pie de riesgo? Un pie que tenga resequedad, que tenga, como bien mencionó la joven, úlceras en los pies, que tenga hongos en los pies, o sea, que tenga cualquier cuarteadito, cualquier herida, ya se considera un pie diabético. Pero todo tipo de resequedad, y me perdona la interrupción, porque a veces quizás no observamos tanto, no damos tanta importancia. Por ejemplo, tenemos un familiar con diabetes que de repente le vemos ese pie, incluso con esa piel que se le ve un poco blanca, no le damos tanta importancia. Eso es peligroso. Súper importante, porque la piel reseca tiende a cuartearse, a agrietarse. Entonces, el paciente inmunosuprimido por la diabetes se mete un bichito y ya hace una complicación tremenda en el pie para el paciente diabético. Ok, ahora vamos a las manos, que si bien es cierto, se presentan en mucho menos frecuencia, pero que también ocurre, doctor. ¿Cuáles serían entonces? ¿Sería la sintomatología parecida a la de los pies o es distinta? No, exactamente igual. El paciente va a presentar dolor en las manos, generalmente los pies son insensibles, a diferencia de las manos. En las manos sí presentamos dolor, presentamos fiebre, presentamos enrojecimiento, que son los síntomas principales de que tú estás desarrollando una mano diabética. Entonces, por esta razón, perdóname, por esta razón, entonces quizás hay menos complicaciones en el tema de las manos. Totalmente. Es más fácil que el paciente se lo vea. Recordemos que el paciente diabético generalmente tiene problemas de visión por la misma retinopatía diabética. Sí. Entonces, generalmente no se ve los pies. No sé, y si se lo chequea, casi imposible que el dominicano tenga un autochequeo suficiente, pero si se lo chequea quizá pasa desapercibido. Pero las manos se la ve el mismo más fácil y cualquier familiar se lo ve. ¿Qué es lo que ocurre, doctor, en un pie diabético cuando observamos que lamentablemente como que se va diseminando todas estas características de las cuales ya acabamos de hablar y ahí lamentablemente se hace necesaria una amputación lamentable por demás? ¿Qué es lo que pasa internamente en el organismo para que se disemine de esta manera? Se disemina más rápido en las extremidades debido a los tendones, lo que nos mueve los dedos. Tenemos tendones en el cuerpo entero, pero en el pie tenemos varios compartimientos que están muy cerquita porque es un espacio reducido
Y también tenemos tendones, que son los medios por el cual una infección que está en la punta del dedo, por el tendón que me hace así, me va a llegar a la muñeca. ¿Y cuándo entonces ustedes ya deben tomar esa decisión nada deseable de amputar un pie? Mira, en lo último que pensamos es en amputar. Claro. Esa es la diferencia entre un cirujano general y un especialista en pie diabético, que va a ser lo último. O sea, vamos a intentar desbridar, quitar todo el tejido que esté dañado, obviamente. Hay que quitar, hay que operar, pero salvando la mayor estructura. ¿Cuándo nosotros decidimos que ya no hay solución? Cuando afecta principalmente las articulaciones. Oh, ya. Si ya se afectó la articulación es muy difícil. Es muy difícil manejarla. ¿Por qué? Porque los antibióticos no llegan muy fácil a esas estructuras. Entonces, se puede intentar. Obviamente, no es lo primero que vamos a pensar, se puede intentar salvar. Pero cuando ya tenemos esa característica que afecta mucho el hueso, ya... Por ejemplo, Es difícil. cuando ya se ha detectado el problema y están haciendo todo lo necesario para que no haya que amputar, ¿cuál sería el tiempo estimado de tratamiento que se definiría ya si de repente puede salvarse o hay que recurrir a la amputación? Eso es imposible de responderte el tiempo, porque cada paciente es un mundo aparte. Lo que quizá para ti te funcionó, que en 2 semanas ya vimos una recuperación del 50%, quizá yo haciendo el mismo tratamiento contigo no funcione y el paciente sigue empeorando. Por eso individualizamos cada paciente y el tiempo es algo que no te puedo decir. Doctor, rápidamente, al referirnos que hay un 8% de población en Dominicana, en República Dominicana diabética y un 12% prediabético, ¿cuáles serían las recomendaciones? Las recomendaciones, exactamente, las recomendaciones para esas personas en nuestro país que tengan diabetes, prediabetes o que puedan sospechar que pueden heredarla. Bien, ya cuando tenemos una historia de que mi papá, mi mamá, mis abuelos son diabéticos, ya tiene que prenderse en el bombillito. Tengo que hacerme una glicemia por lo menos una vez al año, una glicemia en ayuna. Ya, si pasaste de los 35 años, ir a una consulta especializada, porque no solamente es pullarse el dedo y que tu glicemia esté bien. Hay más valores que los diabetólogos, los endocrinólogos toman aparte. Pero para prevenir, ¿qué tenemos que hacer? Una buena alimentación, dígase disminuir el consumo de grasas, carbohidratos, disminuir el consumo de alcohol. También, ¿qué es otra cosa que podemos hacer? Hacer ejercicio. El ejercicio disminuye la resistencia a la insulina. Dígase, un paciente va a necesitar insulina, 20-30, por poner un ejemplo. Si hace ejercicio va a necesitar mucho menos dosis y probablemente va a ni siquiera necesitarla en un futuro si tiene un proceso de ejercicio adecuado y limitar totalmente el sedentarismo. Ese es el principal llamado que yo hago hoy en día. Así es, un estilo de vida saludable y podemos prevenir este mal. Muchísimas gracias, Totalmente. doctor.